en alguna otra Biblia menciona la palabra mucho más. Es decir, antes es una adicción, es decir, algo que se suma. Antes bien está dando a entender que no deben estar como el versículo 17. Es decir, dice que habían personas y él estaba instando a que se guardaran para que no sean arrastrados del error de los inicuos. Y le estaba diciendo que no caigáis en aquellas cosas, en aquellas faltas, y que se mantuvieran firmes. Y entonces en el versículo 18 introduce el punto, antes bien, es decir, no vivan como ellos, no caminen como ellos, no anden como ellos, antes bien, ustedes como cristianos, como hijos de Dios, deben crecer en la gracia de Dios. Y el tema que quiero tratar hoy, hermanos, tiene que ver con el crecimiento, creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor, de Jesucristo, nuestro Salvador. Creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Un elemento importante que debemos tener en cuenta, hermanos, es que este término o esta palabra, creciendo, tiene mucha manera de diversificarla. Creciendo. Y usted se preguntará, ¿por qué el tema crecer? Porque hemos visto que a través de los tiempos ha habido muchos déficits en la iglesia. Y a veces se habla de que la iglesia debe organizarse. A veces se habla de que necesitamos ancianos. A veces se habla que el cristiano debe madurar. Y diversidades de temas se tocan día tras día. Cada predicador, cada maestro que viene aquí o en cualquier otra iglesia de Cristo y expone algún tema de alguna o de singular importancia, pero a muchos hermanos dejan pasar por desapercibido el punto en el cual debemos enfocarnos. Y yo quiero ir al enfoque, mis hermanos, y pegarle y darle al blanco. Yo no quiero que el sermón de hoy sea un sermón más. Yo no quiero que el sermón de hoy sea simplemente una manera de erudición o una manera en el cual algún hermano conocedor diga, qué excelente predicó mi hermano Jacob. Yo no quiero recibir elogio de ninguno. Yo lo que quiero es dejar claro, mi hermano, de que la iglesia de Cristo en Mañanita debe ponerse en la marcha para poder crecer en lo que es el conocimiento y en la gracia de Dios. Ahora bien, el propósito que quiero enfocar hoy, y podemos estar seguros de que lo vamos a alcanzar en esta hora, es que debemos observar desde cerca, visualizar qué es o qué implica crecer en la gracia y el conocimiento. Vamos también a tocar en este tema cómo podemos estar seguros que estamos creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Apúntelo. ¿Cómo podemos estar seguros y cómo podemos involucrarnos en este crecimiento? Ahora bien, una cosa importante, o como primera instancia, debemos entender lo que involucra crecer en la gracia y el conocimiento de Jesucristo. Ahora, el término crecer, para los que apuntan, el término crecer, algunos científicos lo utilizan como el transcurso del crecimiento de la persona. Nosotros vemos que hay el ejemplo que le puse al principio, de niño, adolescente y adulto, pero la evolución de la vida, y que todos hemos aprendido en la escuela, en la universidad o en diversos estudios que hemos tenido, es que la persona nace, se reproduce y muere. ¿Qué faltaría allí? ¿Ah? Crecer. Obviamente, de ninguna manera nosotros podemos decir que un niño pasaría de ser niño o de ser recién nacido a de una vez ser adulto. De ninguna manera. Él tiene que pasar por una serie de crecimiento. Entonces, el término crecer viene de una palabra griega que es ausano. Ausano se deriva de un término que significa agrandar. Agrandar, es decir, prolongar, crecer, tanto figurativamente como pasivamente. Y me llama la atención el erudito Bain, que él dice que esto es un imperativo infinitivo. Para los que estudian lo que es la gramática, es un gerundio que es continuo. Es decir, cuando usted lee este texto, cuando el apóstol Pedro está diciendo crecer, él no está diciendo que crezcan hasta llegar a un conocimiento y se queden allí. Me llama poderosamente la atención el término griego. El término griego dice que el cristiano debe crecer continuamente.
O sea, es algo infinitivo. Esto no quiere decir que una vez que nosotros adquirimos un conocimiento, ya debemos quedarnos allí. Y muchos de nosotros hemos estudiado, nos hemos capacitado o algún seminario bíblico y de repente tienen el concepto de que ya yo tengo el conocimiento, ya yo estoy grande de estatura, ya yo tengo un conocimiento previo. Y de hecho, cuando yo escucho a algún predicador, no necesito más nada porque ya yo tengo el conocimiento. Pues falso. Porque el término allí implica que uno debe crecer continuamente. Cada vez que nosotros venimos a la iglesia, mi hermano, cada vez que nosotros venimos, cada primer día de la semana, debemos tener en mente el concepto de que queremos crecer. Es decir, cada día más debemos anhelar nuestro crecimiento. Entonces, este escritor lo que está diciendo aquí es que tiene que crecer continuamente, debe crecer sin ver límites, sin haber límites. Es decir, que para el cristiano, mi hermano, el crecimiento no debe ser una meta alcanzar en cuanto a estatus o a mantener un límite previo, sino que el cristiano debe pensar de que el crecimiento debe ser algo continuo. Ahora, la pregunta retórica sería, ¿en qué debemos crecer? ¿En qué debemos crecer? Ahí mismo lo dice el texto, el apóstol lo dice en el texto. ¿En qué debemos crecer? Uno, crecer en la gracia de Dios. Creciendo en gracia. Por ahí hay una secta de un tal José de Jesús Miranda, un puertorriqueño, que ya él murió y él estaba engañando a mucha gente diciendo que él era Jesucristo hombre aquí en la tierra. No sé, para los que han estudiado, les gusta investigar. Y este hombre arrastró a evangélicos, arrastró hasta hermanos de la iglesia de Cristo, débiles en la fe obviamente, ¿no? Porque el cristiano maduro o firme que ha crecido en la verdad no se deja arrastrar por ninguna falsa doctrina. Pero este hombre decía que él traía el crecimiento. Creciendo en gracia se llamaba el epíteto o el ministerio que él tenía. Pero mientras yo hablaba con algunas personas, yo le dije, tarde que temprano este hombre va a caer por la falsedad y la clase de cosas que enseñaba y predicaba. Pero él decía que él daba el crecimiento, que él era Jesucristo hombre. Ahora mi pregunta es, ¿dónde están aquellas personas que seguían a este hombre cuando vieron que de una manera tan determinante perdió todo estatus o toda la profecía que él proclamaba se echó a perder? De ninguna manera. Él no traía ningún crecimiento, porque nosotros los que hemos conocido la verdad sabemos que el verdadero conocimiento del cristiano está en la palabra de Dios. No se encuentra en ningún profeta, no se encuentra en ningún hombre, no se encuentra ni siquiera en ningún maestro de escuela bíblica. Ahora, obviamente, se encuentra en la palabra de Dios. Ahora, si ese maestro procura hablar la verdad e ir conforme a la Biblia, como dice 1 de Pedro 4:11, que si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, etcétera, etcétera, nos daremos cuenta que ese sí está hablando conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué es crecer en gracia? Estoy con ganas de terminar esto rápido, hermano, por eso estoy así. Pero vamos a ir con calma. Tenemos un tiempo determinado y vamos a tratar de utilizarlo bien. ¿Qué es crecer en gracia? El término gracia viene de una palabra griega que es charis o charis, como la quieran mencionar. La gracia es un favor inmerecido. Favor inmerecido. Me llama poderosamente la atención, hermano, porque a mí me gusta cuando uso lo que es la fonética y uso lo que es la semántica. Me gusta ir al término considerando el contexto, porque hay que tener cuidado si utilizamos el texto o la palabra fuera del contexto. Pero el término gracia aparece más de 170 veces. Se lo dejo de tarea para que lo estudien en el Nuevo Testamento. 170 veces, y la mayor parte de las veces que menciona este término en diversos sentidos lo implica o lo amerita como gratitud. Pero, claro, investigándolo en su contenido, el término gracia significa favor, gozo, gratitud o mérito, es decir, favor inmerecido. Lo que el apóstol está diciendo aquí es que nosotros debemos crecer en un favor inmerecido. Es decir, de gracia recibisteis, dad de gracia. Lo que nosotros hemos recibido, en esto debemos crecer. Algo que tú no te merecías. Ninguno de nosotros nos lo merecíamos, es un mérito. O sea, ¿por qué el mérito? Porque nosotros obviamente obedecimos el Evangelio. Porque la gracia no se obtiene, como dicen algunas sectas,
que no tienes que hacer absolutamente nada, solo aceptar el favor de Dios y listo, se acabó. Pero obviamente nosotros sabemos que aunque la gracia es gratis, es decir, la salvación es gratis, pero también tiene objetivo y también tiene motivo para poder llegar allá. Obviamente, a eso hay que clarificarlo. Entonces, si usted ha recibido este favor inmerecido, ¿por qué usted está enano espiritualmente? ¿Por qué si nosotros hemos recibido el favor inmerecido de Dios, por qué el cristiano se mantiene muchas veces en un estatus de una etapa enana en cuanto al crecimiento? Es decir, un límite que no quiere crecer. ¿Por qué esto, mi hermano? Crecer en la gracia es estar dentro o adentro. Miren lo que dice el término, miren la preposición. La preposición, porque yo sé que aquí hay muchos maestros de español y quiero que de repente también tengan en mente esto. Crecer en la gracia. El término, la preposición en, la podemos encontrar cuando también allá en el libro de Hechos, capítulo 2, 38, cuando habla precisamente de cuando uno va a obedecer el evangelio, dice: bautícese cada uno en. Entonces ese término en lo va a encontrar en muchos textos, pero ese término significa dentro, o en, introducido, o sobre. Entonces cuando dice crecer en la gracia, lo que está diciendo es que ustedes, nosotros hermanos, debemos estar dentro de ella. Crecer en, no fuera, sino crecer en. Pero muchos de nosotros hoy en día estamos fuera de la gracia. Ah, no, usted me dirá: no, hermano Jacob, ya yo obedecí el evangelio, ya yo soy cristiano, ya yo me bauticé para el perdón de mis pecados y recibí el don del Espíritu Santo. Sin embargo, muchas veces nos salimos de esa gracia, porque usted sabe que usted puede caer de esa gracia. Los sectarios, algunos grupos religiosos dicen que la salvación o la gracia no se pierde, que es una gracia irresistible. Pero categóricamente nosotros podemos entender que si no se perdiera, o si la gracia no le tomáramos de ninguna manera importancia, el apóstol no mandaría a la iglesia del primer siglo, en esta ocasión hablando de cristianos, a crecer en ella. Debemos crecer en ella. Crece, hermano, no importa el conocimiento que tengamos, cada día debemos intentar crecer más. ¿Usted sabe hasta cuánto es el crecimiento? Dice, hasta la estatura de varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. El varón perfecto no es Bernabé, no es Esteban, no es Jacob, no es Campbell, no es ningún hermano conocedor. El previo conocimiento o la estatura es hasta llegar a la estatura de Cristo, el varón perfecto. Ahora bien, cuando crecemos en la gracia, hermano, es decir, en Cristo, ya le dije que es en, dentro, sobre. Cuando crecemos en la gracia, note bien esto: su palabra, su evangelio. Esto me tomó tiempo para yo realizar estos pensamientos, porque yo me puse a pensar de qué manera organizo, cómo lo voy a enfocar, porque eran muchas ideas que venían a mi mente, depende del texto que iba leyendo, los textos que iba leyendo. Pero hermanos, la gracia es crecer en su palabra, crecer en su evangelio, porque la gracia en esta ocasión es el evangelio de Cristo. Debe haber cambios. Cuando hay crecimiento en la gracia, debe haber cambios. Ay, ay, ay. Cuando cada uno dice que ha crecido en la gracia, debe tener cambios. ¿Cómo es posible que hayan cristianos que tengan, por ejemplo, más de 20 años en el evangelio y tienen la misma actitud como si fuese el primer día que se hayan convertido? ¿Usted no cree que algo está pasando en nuestras vidas cuando no crecemos? Que siempre que haya un cristiano o un hermano que siempre busca un pero, siempre buscamos una manera de poder indagar, o de repente algo nos molesta siempre, y siempre tenemos el mismo problema. ¿A qué se refiere esto, mi hermano? A que todavía no nos hemos adaptado a un crecimiento previo. Entonces, cuando nosotros crecemos en la gracia, porque hermano, lo que denota la gracia o lo que recibe de gracia, o la persona que ha recibido o ha tratado de crecer en gracia, tiene que entender que va a crecer, pero también va a cambiar. Los mismos hábitos que teníamos cuando estábamos en el mundo no los podemos tener ahora. Y a veces vemos cristianos que tenemos los mismos hábitos. Cuando yo
elaboraba este sermón, yo me di cuenta y dije, yo tengo que cambiar. Para que mi familia cambie, para que mi vecino cambie, para que yo lleve el evangelio a mi vecino, a otra persona, yo tengo que crecer en la gracia. Yo no puedo quedarme enano y pensando que nada más los predicadores son los que van a hacer la obra de Dios. Yo tengo que entender, mi hermano, que yo también soy parte de ese crecimiento. Usted es parte de ese crecimiento. Usted debe sentirse bienaventurado. Usted debe sentirse sumamente anonadado, halagado. ¿Por qué? Porque es un privilegio que le está dando Dios a usted para crecer en esta gracia. Entonces, no tiene que ver, escuche bien, no tiene que ver con los años en la iglesia, aunque muchas veces, obviamente, que viene un hermano, una persona nueva recién convertida, va a buscar a un cristiano adulto o maduro para que le pueda enseñar muchas cosas. Obviamente aquí estamos recibiendo enseñanza de gente madura, obviamente, pero no tiene que ver con los años en la iglesia, no tiene que ver con seminarios o cursos adquiridos de teología. Ah, sí, pero claro, obviamente tenemos que crecer en conocimiento, y la teología significa conocimiento de Dios, pero obviamente no tiene que ver mucho nuestro crecimiento con nada más conocer esto y quedarnos allí estáticos, sino que esto implica una práctica interna y externa. Esto no solamente implica comer libros, comer Biblia, sino implica una práctica. Ahora, cuando uno conoce la gracia, uno debe de visualizar a Cristo, porque Él es el autor de la gracia. No me visualice a mí, hermano. Cuando usted me mira a mí como predicador o como hermano en Cristo, o alguien que está siendo colaborador de esta congregación, usted va a ver defectos y errores, que también obviamente estoy luchando para crecer en esa gracia. Pero usted tiene que ir a Cristo. Cuando usted vaya y diga y piense, ¿cómo debo yo crecer en la gracia? Primero, mire a Cristo, porque Cristo es el autor de la gracia. Él te dio esa gracia y por ende Él tiene los atributos correspondientes para que cada uno de nosotros podamos crecer en esa gracia. ¿Y dónde lo tiene, hermano? Aquí en la palabra de Dios, el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento. Ahora bien, en pocas palabras, cuando crecemos en la gracia de Cristo, somos hacedores de la palabra de Dios. Cuando uno dice que crece en gracia, uno tiene que ser hacedor. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. En alguna otra versión dice, sed hacedores y no tan solamente escuchadores, o no solamente receptores, sino que ser hacedores. Entonces, la gracia o el evangelio, en esta ocasión, no es solamente para adquirirlo, sino es para aplicarlo. Aplicación. Pedro, le está hablando a gente supuestamente que ya deben de tener una madurez. Le está escribiendo a cristianos que previamente deben de estar fortalecidos en ella. Pero me llama poderosamente la atención, cada cosa que hable un apóstol en la Biblia, usted debe tomarle sumamente atención cuando le habla a la iglesia. Ahora, ¿por qué debemos crecer en la gracia de Cristo? Rápidamente, ¿por qué? Si usted ve en Lucas 2:40, el ejemplo previo y claro lo tenemos en Jesucristo. ¿Usted cree que Jesucristo se quedó siendo un bebé ahí? Como lo tienen hoy en día en las iglesias tradicionales, que lo tienen ahí, muchas veces lo tienen en un pesebre, o lo tienen de repente, y tampoco se quedó en una cruz. Por ende, no debemos de visualizar en una imagen para poder crecer en gracia. En la gracia de Cristo no tenemos que mirar nada, literalmente hablando. Tenemos que ver en su palabra, pero miren lo que dice allí, en Lucas 2:40. Dice que el niño, ¿qué niño? Jesús, crecía. Subraya ahí la palabra crecer, que es la que estamos considerando. Crecía y se fortalecía y se llenaba de conocimiento. Y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era sobre él. Ahora, si nosotros queremos crecer en gracia, en la gracia de Cristo, obviamente, debemos de ir al ejemplo de Jesús. Jesucristo crecía en la gracia de Dios. De la misma manera, si nosotros somos seguidores de Cristo, debemos también intentar crecer como Él creció. Él no se quedó pequeño. Ahora,
Los escritores dicen que el crecimiento de él, que claro, hay un silencio rotundo hasta los 30 años en cuanto a manifestaciones y enseñanza, nada más a los 12 años que nos encontraron en el templo enseñando y se impresionaron de la sabiduría de los rabinos. Se impresionaron de su conocimiento, obviamente, porque dice que él crecía en la gracia de Dios. Cuando nosotros crecemos en la gracia de Dios, mi hermano, vemos a Cristo y usamos el previo ejemplo de Cristo en este crecimiento. Ahora bien, él creció humanamente, pero también espiritualmente. Muchos de nosotros a veces crecemos, o como decía el hermano Bernabé cuando entré, oye, qué muchacho tan alto. Pero esto no es lo que debe impresionarnos a nosotros, porque hemos visto muchos hermanos grandes en tamaño, pero pequeños en gracia, sin intención de ofender o tratar de molestar a nadie. Hemos visto personas que tienen más de 20 años en la iglesia, pero pequeños en gracia. Entonces, ¿qué implica esto, mis hermanos? Esto implica de que nuestro crecimiento, aparte de que muchas madres y muchos padres se preocupan para que los niños vayan a la escuela, crezcan en conocimiento y sabiduría para que en un futuro sean personas buenas, de un buen futuro, o personas que aporten a la sociedad, ¿cuánto más no debemos nosotros instruir a nuestros hijos para que crezcamos en la gracia? Si Jesucristo como niño creció en ella, es el previo ejemplo que nosotros debemos enseñarle a ellos para que ellos también puedan crecer. Ahora bien, hermanos, preocúpese por eso. Si usted no lo está haciendo, preocupémonos. Debemos crecer en la gracia porque esta nos enseña a, uno, negar la impiedad y los deseos mundanos. Tito capítulo 2 versículos 11 y 14. Título 2, 11 y 14. Esto aquí habla muy importante, algo muy importante acerca de la gracia. Entonces, ese no quería apuntarlo allí para tener también un ejercicio corporal de poder buscar también, porque de ninguna manera armamos un sermón para tenerlo todo, tenemos que buscar también. Tito 1, Tito 2, 11 y 14, miren lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a los hombres. Ahora bien, ¿para qué nosotros necesitamos crecer en la gracia de Dios? Porque es para salvación de los hombres. Usted no va a crecer en la gracia porque usted quiere ser una estampa más en la iglesia. Usted no quiere crecer en la gracia de Dios porque usted quiere ser un hermano reconocido en la congregación. Usted quiere crecer en la gracia porque usted sabe que allí hay salvación. Ahora bien, dice, salvación para los hombres, enseñándonos que renunciando. Ahora, ¿qué nos enseña la gracia? Escuche, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La gracia nos enseña, escuche bien, a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. ¿Cómo es eso que nosotros decimos que queremos crecer en la gracia y todavía en nosotros está la impiedad? ¿Cómo es eso que nosotros, y claro, Tito viene hablando exactamente de la enseñanza de la sana doctrina, pero cómo nosotros queremos o pretendemos crecer en la gracia de Dios si nosotros, hermanos, no hemos renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos? Debemos renunciar. Una de las cosas, porque usted se preguntará, ¿por qué yo no estoy creciendo? ¿Por qué yo no estoy creciendo? ¿Por qué la congregación en Mañanita no ha crecido para tener ancianos? ¿Por qué la congregación en Mañanita no ha crecido para que obviamente se hayan ancianos y diáconos, líderes? Pero ¿por qué todos nos hemos enfocado solamente en un hombre, en uno, o en algunos líderes? ¿Por qué no nos hemos preocupado cada uno de nosotros en llegar a ese crecimiento de esa gracia? ¿Por qué cada uno de nosotros, hermanos, no hemos renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos? Deseos mundanos. Dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero aunque la gracia nos enseña a renunciar a estos deseos y a la impiedad, también nos ayuda a que vivamos en este siglo, obviamente en el siglo que está hablando
el siglo I, pero obviamente esta palabra trasciende a todo el tiempo que sea mientras estemos aquí en la tierra, y dice, nos ayuda a vivir sobria, justa y piadosamente. Esto es lo que nos enseña la gracia, a vivir una vida justa, sobria y piadosamente. A veces nosotros no somos sobrios. Cuando usted ve a un hermano que de una vez pierde los estribos, es porque no ha crecido en la gracia. Cuando usted ve a un hermano que siempre anda peleando y discutiendo, es porque no ha crecido en la gracia. Cuando usted ve que hay un hermano que siempre anda levantando rencilla, así como Evodia y Sintique, es porque estamos teniendo déficits en la gracia. Ahora, yo no estoy diciendo que de ninguna manera hay cosas que solucionar. Claro que hay cosas que solucionar en la iglesia. Claro que hay temas como doctrina. Claro que hay temas como disciplina, que precisamente es lo que está tocando nuestro amado hermano Esteban. Pero usted debe entender que aparte de cualquier cosa que nosotros queremos corregir o hacer, es crecer. No pretendamos que siempre va a ser discusión, problema. Usted tiene que entender que tiene que haber un crecimiento. Ahora, debemos crecer en la gracia porque esta nos enseña a vivir lo que dijimos anteriormente, la vida piadosa. Ahora bien, pasamos de la gracia al conocimiento. Y ya con esto termino, nada más dos puntos. Estamos tocando crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. 2 puntitos nada más, pero bien ilustrado, bien organizado. Ahora bien, no solamente crecer en la gracia, sino en el conocimiento. Ahora bien, aquí voy a detenerme, porque aquí hay eruditos, aquí hay exégetas, aquí hay Apolos. Oh my God. Pero en esta ocasión quiero penetrar dentro tanto de los conocedores como de los hermanos que también reciben la palabra de Dios domingo tras domingo. Y quiero llegar al punto. Cuando hablamos de conocimiento, claro, el término conocer en el Nuevo Testamento, en el término griego, es una palabra que es gnosis. G-N-O-S-I-S. Gnosis. Hay otra palabra que es epignosis, depende de los contextos. Pero en este contexto, la palabra gnosis significa, hermano, que es un crecimiento del saber. Es una búsqueda, es una experiencia. Ahora, cuando el apóstol Pedro está diciendo crecer en la gracia, lo que está diciendo es, busquen, tengan una búsqueda, no anden allí como neófitos, no se queden ahí nada más con la enseñanza que dan los domingos, coman Biblia, ilústrense, lean, niños, jóvenes, métanse al internet, pero a estudiar Biblia, a estudiar conocimiento. Padres, no solamente permitan que sus hijos estén ahí metidos a jugar y jugar y jugar. Introdúzcale textos bíblicos allí, crecer en el conocimiento. Ahora bien, el término conocer, claro, en el Antiguo Testamento lo usan mucho en la ley. Recuerden lo que pasó allá en Oseas 4. Cuando Oseas 3:6, cuando habla, bueno, si me equivoqué, pero este texto 4:6. 4:6, ¿sí? Estaba ahí. Oseas 4:6. Aunque no lo tengo en mi bosquejo, pero me vino a la mente porque estamos hablando de conocer. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó, es decir, carecía de conocimiento. ¿Usted quiere pasar por lo mismo? Obviamente hoy en día no somos destruidos como pasó con el pueblo de Israel, con muchos que no pudieron entrar a la tierra prometida, pero hoy en día nos está pasando igual. Falta de conocimiento nos está llevando al error doctrinal. La falta de conocimiento nos está llevando a caer en falsa doctrina. La falta de conocimiento nos está llegando está colaborando a olvidarnos de la verdad. La falta de conocimiento nos está ayudando o nos está colaborando a que dejemos la humildad y que no entendamos cuando estamos cometiendo un error. De esta manera yo quiero abrir un paréntesis. El domingo pasado, y claro, quiero pedir perdón porque yo ilustré cuando estaba dando la cena del Señor. Y bueno, y usted dirá, pues bueno, ¿por qué ocurrió esto? Claro, yo mencioné, claro, en mi mente están los dos elementos, pero hablé de la copa.
Y cuando me fui a la Biblia nuevamente, porque obviamente pude adquirir y pude ir como allá, como los de Berea, allá en Hechos 17, y me di cuenta y le pregunté a un hermano conocedor, y le dije, bueno, el problema está en que clarifique en público a qué te refieres. Cuando se habla del jugo de la vid. Entonces yo dije, el humilde, la persona que quiere llegar a un conocimiento previo, reconoce el error. Entonces yo dije, bueno, no hay ningún problema. Esto es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Nada se nos quita entender y decir, bueno, hice mal. Pero cuando nosotros volvemos a ver nuevamente, nos damos cuenta de que estamos en el crecimiento del conocimiento. Entonces no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ahora bien, hermanos, conocimiento, algunos minutos me quedan, vamos a ver algo de conocimiento. Crecer en el conocimiento no es saberse toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Ah, mira, ya yo me sé toda la Biblia. De campo, de cabeza a rabo. No es conocer toda la Biblia. Porque la palabra conocimiento allí implica experiencia. Experiencia. Usted recuerda cuando María, cuando dice que José, allá en Mateo 2, dice que volvió a conocer y conoció a María. Y allá en Génesis también, y Adán conoció a su mujer. Esos términos hablan de tener una experiencia. El término que utiliza en el Nuevo Testamento es casi parecido al hebreo, pero el término aquí es experiencia. Cuando usted lee la Biblia, mi hermano, no lo tenga para ser un intelectual. No adquiera conocimiento para ser un intelectual. Adquiera conocimiento para aplicarlo. Existen dos cosas: conocimiento y sabiduría. El conocimiento es la información previa. La sabiduría es la palabra sofía, que implica aplicación. Hay que aplicar. Los que estudian en la escuela bíblica, traten de aplicarlo a su vida. No solamente para salir por ahí y diga, oh, qué teólogo es este hermano, sino para aplicarlo. Entonces el término aquí conocer es aplicación, es experiencia. Ahora bien, ¿queremos organizarnos? ¿Sí o no? Amén. ¿Queremos que la iglesia llegue a una etapa madura? Claro que sí. Decía una hermana por allí, si no tenemos ancianos es porque estamos pecando. Cada vez que escucha a esa hermana dice que nosotros estamos pecando. Bueno, cada uno de nosotros, sí, probablemente estamos fallando porque no estamos contribuyendo a que esto se dé. ¿Usted sabe por qué la iglesia en Centroamérica, en Sudamérica, carece de ancianos? Y voy a hablar a rajatabla. Alto y claro. Porque muchos nos hemos conformado y hemos caído en un estatus de conformidad. Conformidad. Y hemos usado la dependencia de otros para poder crecer. Hemos utilizado la dependencia de los norteamericanos, o hemos utilizado la dependencia de algunos otros hermanos que colaboran con muchas de las congregaciones, y no se ha llegado a una etapa en la cual Dios quiere, porque la etapa de madurez es de cada congregación, porque cada congregación es autónoma. Entonces, usted, mi hermano, debe preocuparse como madre, padre, cómo estamos enseñando a nuestros hijos. Usted debe preocuparse cómo yo quiero que él crezca en la gracia y el conocimiento. Quizá usted en el futuro no va a llegar a ser un anciano, pero probablemente usted puede contribuir a que otro lo sea. Amén. Sí, señor, usted puede contribuir con su conocimiento a que otro que tenga el anhelo, pero probablemente no tiene el conocimiento, si usted lo tiene, usted puede contribuir a que el otro lo haga. Por alguna Y o X circunstancia usted no puede, usted puede colaborar a que otro pueda también. Ahora bien, ¿queremos ser una iglesia madura? Usted dirá, sí, queremos ser una iglesia madura. ¿Queremos tener conocimiento y llegar a la plenitud de Dios? Sí, pero escuche, hermano, escuche. Allá en Efesios 3:19, allá a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, el apóstol escribe a esta gente y le dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, obviamente, aquí está hablando de un amor que excede a todo conocimiento, es decir, que el amor de Dios, escuche, sobrepasa todo conocimiento humano. Cuando nosotros nos enfocamos en el crecimiento del amor de Dios,
nos damos cuenta que cualquier conocimiento previo o ajeno es secundario. Nosotros debemos entender que lo más importante en nuestra vida es tener un pleno conocimiento de la verdad. Ahí está el crecimiento de nosotros, el conocimiento previo de la verdad. Pero mira lo que le dice, dice que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. ¿Cómo vamos a ser llenos de toda plenitud de Dios? ¿Cómo vamos a ser llenos de toda plenitud de Dios, hermano, si no nos interesa el conocimiento? Pero el conocimiento que cambia, el conocimiento que es para tener experiencia y aplicarlo. ¿Por qué, hermano, no nos interesa este conocimiento? ¿Por qué más nos interesa la cosa del mundo? ¿Por qué más nos interesa que nuestros hijos vayan a las mejores universidades, etcétera? Y es importante, es importante. Pero ¿por qué no nos interesa que también podamos crecer nuestra familia en el conocimiento y en la gracia de Dios para llegar a la plenitud? La palabra plenitud es la palabra pleroma. Y la palabra pleroma significa un conocimiento o una actitud madura, total. Y eso solamente lo podemos adquirir en la palabra de Dios. El conocimiento pleno se adquiere en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿qué le estaba pasando allá el escritor de Hebreos le estaba escribiendo allá a los cristianos que todavía tenían cierta discrepancia y problema con lo que era la ley? Y le está escribiendo allá en Hebreos capítulo 5, 12 y 14. Y vamos a anotar aquí el por qué muchos no crecemos. Aquí está clarito, muchos no crecemos. ¿Por qué? Allí dice, Hebreos capítulo 5, 12 y 14, porque debiendo ser ya maestros, en otra versión, en la versión Valera, Reina Valera más antigua, la del 59, si no me equivoco, dice, siendo ya maestros para enseñar. Porque siendo ya maestros para enseñar, y me llamó poderosamente la atención esa palabra, ese término que no aparece aquí en la Reina Valera del 60, pero es un término un poquito más nutrido en cuanto al griego antiguo, o la antigüedad de los escritores. Y dice, porque habiendo ser ya maestros, y añádase allí, para enseñar, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos y la palabra de Dios. Debiendo ser ya maestros, teniendo la necesidad de que les vuelva a enseñar, hermano, no se le notaría a usted tedioso de que yo estaba viendo que este tema se ha tocado aquí, porque yo tengo ya casi como 3 o 4 años acá ya. 4 años, 5 años, 3, 4 años. Y me decía una hermana del tema que hablaba el hermano Esteban, que ese tema ya se ha dado, ese tema de la disciplina se ha tocado una y otra vez. Ahora mi pregunta es, el mejor maestro del conocimiento es la repetición. El mejor maestro del conocimiento es la repetición. Obviamente hay que repetir una y otra cosa, pero se halla tedioso repetir una cosa que ya debemos conocer. Se halla tedioso repetir algo que ya nosotros como maduros en la fe debemos dominar. ¿Usted no cree que un cristiano de 20 años no debe entender ya lo que es el bautismo? Que el bautismo es para el perdón de pecados. Se bautizó y ni él entiende por qué se bautizó. Usted no entiende usted no cree que un hermano ya de más de 15, 20 años debe entender lo que es la disciplina y debe entender lo que es el pleito o de ser piedra de tropiezo a otro. Usted no cree que un cristiano ya maduro debe saber que el primer día de la semana se debe congregar y no debe de hacer ninguna otra cosa, al menos que esté enfermo, al menos que su trabajo se le impida, pero sabe que tiene que congregarse. Ah, no, pero a algunos se nos olvida. Entonces, claro, ahora estos no son rudimentos lo que estoy mencionando. Los rudimentos que aquí menciona, aquí habla de aquello, de lo que es el bautismo, habla de lo que es de aquellos que tienen necesidad, tienen necesidad de leche y no han adquirido el alimento sólido. Imagínese usted un niño que usted venga todos los domingos y pasen 10 años y usted ve la capacidad del cristiano como la niña acá que llamé anteriormente. El predicador, hermano, va a coger un estrés un estrés de repetir la misma cosa cada rato. No crecemos, no quiere. ¿Qué pasó? Ya esta etapa se debe haber sobrellevado y debemos haber crecido, o teníamos que haber crecido a otro nivel.
Pero eso es lo que está diciendo el escritor aquí. Tenéis necesidad de leche sólida. Imagínense a Gerson con una mamadera en la boca. Imagínense a Gerson que se pare y camine por ahí con una mamadera con leche por ahí. Ustedes dicen, este está loco. Gerson parece un niño. Imagínense el hermano Omar, ya un hermano veterano en la fe. Imagínense el hermano Omar que por una cosa que le hizo un hermano ya se quiere ir de la iglesia. O por un pequeño detalle ya forma un pleito. Falta de crecimiento, todavía estamos tomando leche, pero dice que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado un conocimiento amplio. Un conocimiento amplio. La falta de conocimiento, hermano, denota inmadurez. La falta de conocimiento, escuchen esto, la falta de conocimiento denota inmadurez. Y la inmadurez no nos deja crecer muchas veces. Somos inmaduros. Que yo le diga a Bernabé, como un hermano que me corrigió y yo me tiré al piso a llorar, ña. A patalear, imagínense. Hay algunos niños que ustedes los sacan al mall. Y en estos días había un espectáculo. Yo tenía ganas de meterme ahí y decirle a la señora, oye, de nalgazo. El niño, ña. Y la mamá, te quedas quieto. El niño, ña, yo quiero. Y yo dije, yo en mí decía dentro de mí, si ese niño vuelve a llorar de nuevo, le doy nalgada a la mamá y a él. Porque a veces uno se desespera porque claro, es la educación que ella le da a su hijo. Allá ella con su hijo. Pero muchas veces hay cristianos ñañecos que quieren que se le dé palabras, el panqueque y la lechita en la boca y ay bonito, se me va a ir de la iglesia. Ahí está la chichi bonito. Mira el hermano más chichi bonito tenga. Esa es la falta de crecimiento, la falta de madurez. No, y eso no pasa aquí, hermano, eso es en otra iglesia, eso es en otra congregación. Eso no está pasando aquí. No, de verdad, en serio. Eso no es allá en Vistemosa, por allá por Reugatón, Margarita. Eso no es aquí. Esto estamos bien, esto chévere. Mira, se le nota hasta la aureola en la cabeza a cada uno. La ruedita así. Ahora bien, surge la pregunta retórica, la segunda pregunta retórica. ¿En qué necesitamos conocer entonces para crecer? Y con este punto termino. Primero, debemos de involucrar el desarrollo del cristiano. Debemos de involucrar el desarrollo del cristiano. ¿Desarrollo de qué? Segunda de Pedro 1:5-7. Con esto ya termino. Segunda de Pedro 1:5-7. Aquí hay algunos escritores, dice William Barclay, que estos 8 elementos son 5 gracias. Taller y Vine discrepan, que dice que son 8 cosas. Pero bueno, yo diría que son cosas que, sean cosas o sean gracias, son cosas que debemos adherir a nuestra vida para crecer. Miren lo que dice allí. Segunda de Pedro 1:5-7. Por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid, subraya la palabra, añadid, porque esto es sinónimo de adición, suma. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia. Ahora, el término allí es paciencia, la versión del 60 es paciencia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad. El término también ahí es amor fraternal, ahí es la palabra Filadelfo, que es amor fraternal, de ahí viene la palabra Filadelfia, que es la iglesia, una de las iglesias de Asia que se le dio ese nombre, que es la iglesia de Filadelfia, que es amor fraternal. Entonces, añadir, ahora bien, esto no significa, hermano, que una cosa debemos agarrar un complemento y meterlo allí, y agarramos otro y lo metemos allí, y agarramos otro y lo metemos ahí como si fueran cosas diferentes. No, señor, es una ramificación de cosas. Es una ramificación de cosas que van incluidas en una misma. O sea, para explicarle mejor, cuando se habla del fruto del Espíritu, muchos hermanos dicen, muchas personas dicen los frutos del Espíritu, no dicen los frutos. En Gálatas 5:23 dice el fruto. ¿Sabes por qué dice el fruto?
Porque es un árbol con diferentes ramas que produce. O sea, es el Espíritu Santo distribuyendo varios atributos o varios dones o varias capacidades. De igual manera, cuando aquí habla de estas 8 cosas, que es la que produce el conocimiento de Dios, o la gracia, perdón, de Dios, dice que es fe. Ahora, rapidito, la fe es la convicción de una fuerte seguridad. Aquí el término fe es seguridad. Dice, añadir virtud. Virtud es una excelencia moral. Si nosotros queremos crecer, hermano, en conocimiento, debemos entender que la fe es indispensable. La virtud, que es la excelencia moral y bondad. Obviamente menciona conocimiento, que es lo que estamos tratando, pero aquí el término se aplica a la percepción correcta. Una percepción correcta. Esto es lo que es conocimiento aquí. Dominio propio. Dominio propio implica autodisciplina. Muchos de nosotros, hermanos, necesitamos dominio propio para poder crecer. Muchos de nosotros carecemos de dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? Una autodisciplina. Si yo sé que la cerveza en el mundo era alcohólico y ahora en Cristo me está tentando la cerveza, yo tengo que tener dominio propio para no hacerlo. Todo me es lícito, mas todo no me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces hay muchos de nosotros que debemos tener dominio propio y descuidamos estas cosas espirituales. Nosotros sí, vamos los domingos a la congregación como corderitos a la manada, pero cuando salimos de ahí, vamos en el carro y alguien se me metió, hijo de... acabando de salir del culto. Porque no tenemos dominio propio. No hemos entendido que el crecimiento denota aquí dominio propio, y es cuando nosotros nos autodisciplinamos. Y no solamente eso, sino que debemos de hacer un examen, un autoanálisis del por qué no estamos creciendo en un conocimiento aplicativo. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que tenemos una disciplina interna. Paciencia, dice, es soportar bajo prueba. Todo aquel que quiere crecer necesita paciencia. Paciencia. Obviamente eso no nos gusta a nosotros. Paciencia hasta para escuchar un sermón como este. Sí, señor. Paciencia hasta para escuchar un sermón fuerte. Tanto también como para escuchar cosas que nos agradan. Muchos de nosotros nos encanta la parte del key, la parte de adentro, pero el ahí sí no nos gusta. De igual manera, a muchos de nosotros cuando comemos el puerco, obviamente queremos nada más comer la parte que sí está bien chévere, que está más nutriente. O la parte de la gallina. Pero las cosas que parecieran, hermano, más fuertes para nosotros, en eso es lo que debemos crecer. No debemos crecer en las cosas que ya son fáciles. Es fácil aprenderse un texto bíblico. Mira, hermano, es fácil usted ir a la Biblia, abrir la internet, buscar una Biblia electrónica, tener libros en su casa y armar un sermón. Es fácil. Mi señor, aprendiendo las reglas de hermenéutica, homilética, etc. Pero difícil es aplicarlo. Difícil es que este conocimiento quede adherido a nosotros. Por eso debemos tener paciencia. Dice, piedad. Pues, piedad es el carácter bondadoso, además de la devoción a Dios. Es un carácter bondadoso. Nos falta bondad. Ser piadoso con los hermanos, los unos entre los otros. Nos falta piedad. No solamente agarrar y cortarle la cabeza a los hermanos. A veces nos matamos para cortarle la cabeza a los hermanos, pero no buscamos cuál es la parte positiva de la disciplina. Entonces, el conocimiento nos debe llevar a ser gente piadosa. Decía Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, que él prefiere un neófito que atienda a lo que se le dice que un viejo rebelde. Imagínense, eso lo dijo Charles Spurgeon. Entonces, también dice en amor fraternal y en amor. El término allí, amor fraternal, ya dije anteriormente que es filia, y amor ágape, que significa la voluntad activa hacia aquellos que están en necesidad. En resumidas cuentas, hermanos, para culminar, todas estas cosas las debemos tener en nuestra mente. ¿Queremos crecer en la gracia de Dios? Y el conocimiento, primero, debemos entender qué es lo que involucra. Les hablé una serie de cosas que involucra. Les hablé de que nosotros debemos crecer en un conocimiento no intelectual, sino aplicativo. ¿Está dispuesto usted, hermano, a que la gracia de Dios haya cabida o tenga cabida en su vida? ¿Estará dispuesto usted en esta tarde, en este día, a que cuando usted salga de aquí, usted pueda decir, yo tengo que contribuir a que la iglesia de Mañanita crezca? ¿Estará dispuesto usted a dejar
marromancia, su mal genio. Bueno, usted me corregirá el término, así me enseñó mi abuelo chiquito. Marromancia. ¿Estará usted dispuesto a desechar aquellas cosas que mencioné en la